Te enseñaron que socializar es una virtud, que rodearte de gente te hace crecer, que compartir te enriquece, que integrarte es sinónimo de salud mental y progreso. Pero aquí está la verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de las veces, socializar no te construye, te desgasta. No te eleva, te aplana. No te fortalece, te diluye hasta convertirte en una versión más aceptable, más dócil y más débil de ti mismo. Friedrich Nietzsche lo entendió con una claridad brutal. Para él, el mayor peligro del ser humano no era el dolor, ni el fracaso, ni siquiera la soledad, sino la masa. Porque la masa no necesita destruirte de frente, le basta con absorberte lentamente. Te exige pequeños sacrificios constantes. Suavizar tu lenguaje, moderar tus ideas, esconder tus ambiciones, disimular tu diferencia. Y tú aceptas, no porque sea verdadero, sino porque quieres pertenecer. El problema no es la gente en sí. El problema es el mecanismo invisible que se activa cuando entras en un grupo. En el momento en que socializas de forma constante, empiezas a ajustar tu conducta para no desentonar. Dejas de pensar lo que piensas y comienzas a pensar lo que es aceptable pensar. No porque alguien te lo ordene, sino porque el rechazo social duele más de lo que estás dispuesto a admitir. Así es como la socialización se convierte en una fuerza de domesticación. Nietzsche veía a la sociedad como un sistema de nivelación hacia abajo. El grupo no eleva al individuo excepcional, lo corrige, lo frena, lo llama exagerado, intenso, arrogante o peligroso. El talento incomoda, la profundidad aburre, la ambición amenaza. Por eso, cuando socializas sin conciencia, no te unes a un espacio de crecimiento, te unes a un promedio. Y el promedio siempre gana, porque es mayoría. Observa las conversaciones habituales, opiniones recicladas, quejas compartidas, bromas que refuerzan la mediocridad, consensos vacíos. Todo gira en torno a no destacar demasiado, a no incomodar, a no ir demasiado lejos. Poco a poco, sin darte cuenta, tu lenguaje se vuelve más pequeño, tus ideas más cortas, tus impulsos más controlados. No porque hayas madurado, sino porque te has adaptado. Aquí está el engaño central. Te dijeron que socializar te hace más humano, cuando en realidad te hace más manejable, más predecible, más fácil de encajar en una estructura que no fue diseñada para la grandeza, sino para la estabilidad. Nietzsche no desconfiaba del individuo, desconfiaba del rebaño, porque el rebaño no necesita pensar, solo necesita repetir. Y cuando repites lo suficiente, olvidas que alguna vez pensaste por ti mismo. El individuo fuerte siempre empieza solo, no por misantropía, sino por necesidad. Porque para descubrir quién eres de verdad, necesitas espacio, silencio, distancia. No puedes forjar una identidad sólida mientras estás constantemente expuesto a opiniones ajenas, expectativas externas y juicios implícitos. Cada interacción social deja una huella. El problema es que la mayoría de esas huellas no construyen, erosionan. Socializar, en exceso, es una forma sofisticada de perderte sin darte cuenta. Te vuelves sociable, pero no profundo. Conectado, pero no libre. Aceptado, pero no auténtico. Y Nietzsche lo diría sin rodeos. Prefirió 1000 veces la soledad peligrosa del pensador que la comodidad tibia del integrado. Porque solo quien se atreve a estar fuera del grupo puede desarrollar algo propio. Este es el punto de partida de todo lo que viene después. Antes de hablar de soledad, poder o fuerza interior, hay que desmontar esta mentira inicial. No toda conexión es crecimiento. No toda compañía es avance. Y no todo aislamiento es debilidad. A veces, el primer acto de fuerza real es retirarte, dejar de exponerte, recuperar tu centro. Porque mientras sigas diluyéndote en los demás, nunca sabrás quién podrías haber sido. Si el primer engaño fue hacerte creer que socializar te fortalece, el segundo es aún más peligroso. Hacerte creer que socializar te hace pensar mejor. En realidad, ocurre lo contrario. La sociedad funciona como una anestesia mental. No te adormece de golpe, lo hace poco a poco, conversación tras conversación, estímulo tras estímulo, hasta que ya no soportas el silencio sin sentir incomodidad. Y cuando no soportas el silencio, has perdido el acceso a tu pensamiento más profundo. Friedrich Nietzsche entendió que el pensamiento verdadero no nace del intercambio constante, sino de la fricción interna. Pensar es incómodo. Pensar exige soportar dudas, contradicciones, vacíos. Y la sociedad moderna está diseñada precisamente para evitar eso. Siempre hay algo que decir, algo que comentar, algo que opinar. El ruido no es casual, es funcional.
Mantiene a las personas ocupadas, reaccionando, pero no reflexionando. Cuando socializas de forma constante, tu mente rara vez se sumerge. Salta de estímulo en estímulo. Responde, ríe, asiente, discute superficialmente. Todo es rápido, ligero, digerible. No hay tiempo para elaborar una idea hasta el fondo, porque enseguida aparece otra voz, otro punto de vista, otra distracción. El pensamiento profundo necesita continuidad y la socialización constante la rompe. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las conversaciones no existen para descubrir la verdad, sino para reforzar acuerdos implícitos. Se habla para confirmar pertenencia, no para explorar lo desconocido. Por eso, cuando alguien introduce una idea incómoda, el grupo se inquieta, cambia de tema, bromea, minimiza, no porque la idea sea falsa, sino porque es peligrosa para la armonía superficial del grupo. Nietzsche veía esto con claridad. El hombre social aprende pronto que se puede decir y que no. Aprende a censurarse antes de hablar. Y esa censura externa, con el tiempo, se convierte en censura interna. Ya no necesitas que te callen, te callas solo. Ya no necesitas que te contradigan, suavizas tu pensamiento antes de expresarlo. Así es como la sociedad no solo controla lo que dices, sino lo que te permites pensar. El silencio, en cambio, es un espacio sin testigos. Ahí no hay aprobación ni rechazo, solo tu frente a tus ideas. Por eso el silencio asusta tanto, porque en él no puedes esconderte detrás de frases hechas ni consensos prestados. En el silencio aparecen las preguntas que has evitado, las contradicciones que no has resuelto, las verdades que no encajan con la imagen que proyectas. Y la mayoría prefiere 1000 voces externas antes que una sola voz interna honesta. Socializar, en exceso, se convierte en una huida sofisticada de uno mismo, siempre acompañado, pero nunca enfrentado, siempre hablando, pero nunca escuchando lo esencial. El individuo se vuelve reactivo, no creador. Opina sobre todo, pero no comprende nada en profundidad. Nietzsche despreciaba este tipo de mente saturada, llena de información, vacía de criterio. Pensar de verdad requiere aislamiento temporal, no eterno, pero sí deliberado. Requiere cortar el flujo constante de estímulos humanos para permitir que una idea madure, se retuerza, se refine. Ninguna visión poderosa nació de una charla casual. Nació de largos periodos de soledad, de incomodidad sostenida, de diálogo interno sin concesiones. Por eso la sociedad moderna teme al individuo silencioso, el que no habla mucho, el que observa, el que no necesita opinar. Porque ese individuo aún piensa, aún no ha sido anestesiado, aún conserva la capacidad de ver lo que otros no ven, precisamente porque no está distraído intentando encajar. Cuando un individuo empieza a pensar por sí mismo, cuando deja de repetir lo que escucha y comienza a formular sus propias ideas, ocurre algo inevitable. Se separa, no por arrogancia, no por desprecio, sino por diferencia. Y esa diferencia no pasa desapercibida. La sociedad puede tolerar la mediocridad, incluso celebrarla, pero no perdona a quien se eleva. El ascenso individual es interpretado como una amenaza colectiva. Por eso, el rebaño castiga al que asciende. Friedrich Nietzsche lo vio con una lucidez implacable. Para él, la moral dominante no surge de los fuertes, sino de los muchos. Y los muchos no buscan verdad ni grandeza, buscan estabilidad. Todo lo que rompe esa estabilidad debe ser neutralizado. No siempre con violencia directa, sino con mecanismos más sutiles: burla, aislamiento, culpabilización, etiquetas morales. Así es como el grupo defiende su mediocridad sin parecer cruel. El individuo que empieza a crecer cambia de ritmo. Ya no reacciona igual, ya no se entusiasma con lo trivial, ya no comparte las mismas prioridades. Ese cambio genera incomodidad. El grupo lo percibe como un juicio implícito, aunque no lo sea. La simple existencia de alguien que se exige más expone, sin palabras, la pasividad de los demás. Y eso no se perdona. Aquí aparece una dinámica clave. El rebaño no te atacará por tus debilidades, te atacará por tus fortalezas. No te señalarán cuando falles, sino cuando destaques. Te llamarán exagerado cuando seas intenso, frío cuando seas disciplinado, arrogante cuando no necesites aprobación. Cada etiqueta cumple una función: hacerte volver al nivel común, hacerte dudar, hacerte reducirte. Nietzsche entendió que la moral social es, en gran parte, una herramienta defensiva. Se glorifica la humildad no como virtud auténtica, sino como freno al talento. Se exalta la igualdad no para elevar a todos,
sino para impedir que alguien sobresalga demasiado. Por eso, cuando empiezas a ascender, el castigo no es inmediato, pero es constante. Pequeños comentarios, distancias inexplicables, cambios de actitud. El mensaje es claro: vuelve a tu sitio. Muchos abandonan aquí, no porque no puedan seguir creciendo, sino porque el coste psicológico es alto. Ser rechazado duele, ser malinterpretado desgasta, ser observado con sospecha cansa. Y el rebaño lo sabe. No necesita destruirte, solo necesita cansarte lo suficiente para que tú mismo te frenes. Así es como la mayoría de las personas traiciona su propio potencial. No por incapacidad, sino por miedo al aislamiento. Nietzsche no idealizaba este proceso. Sabía que era duro. Sabía que el ascenso individual implica pérdida. Pérdida de vínculos, de comodidad, de validación. Pero también sabía que no hay otro camino. El que intenta elevarse sin pagar ese precio está condenado a quedarse a medias. Y quedarse a medias es una forma elegante de fracaso. Este castigo social no siempre es consciente. Muchas veces es automático. El grupo no se reúne para decidir cómo frenarte. Simplemente reacciona. Porque el rebaño funciona por instinto. Protege su estructura, su ritmo, su narrativa. Cualquier desviación es vista como una amenaza al equilibrio. Por eso, el individuo que asciende debe desarrollar algo fundamental: resistencia al juicio. Aquí se conecta todo lo anterior. Primero te diluyes y socializas sin conciencia. Luego tu pensamiento se anestesia. Y cuando, a pesar de todo, logras despertar y crecer, el grupo responde. Este es el punto de no retorno. O vuelves atrás para recuperar la aceptación, o sigues adelante y aceptas la soledad como compañera temporal. El error más común es creer que el rechazo social significa que estás equivocado. Nietzsche diría lo contrario. Muchas veces es la prueba de que vas por delante. El rebaño no castiga al mediocre, castiga al diferente. Y entender esto cambia por completo tu relación con la sociedad. Ya no buscas encajar. Empiezas a seleccionar. Ya no mendigas comprensión. Fortaleces tu criterio. El siguiente paso es inevitable. Una vez aceptas que el rebaño castiga al que asciende, surge una pregunta decisiva. ¿Qué haces con la soledad que queda? Ahí es donde muchos se rompen y donde otros se transforman. Cuando el individuo acepta que no puede crecer sin separarse, que no puede pensar sin incomodar y que no puede ascender sin ser castigado, queda frente a una realidad inevitable: la soledad. No como accidente, no como castigo social, sino como consecuencia natural del desarrollo interior. Aquí es donde muchos retroceden. Porque la soledad no solo quita compañía, también quita excusas. Y no todos están preparados para eso. Friedrich Nietzsche jamás romantizó la soledad como refugio cómodo. Para él, la soledad era un campo de pruebas. Un espacio duro, silencioso, a veces hostil, donde el individuo se ve obligado a enfrentarse a sí mismo sin mediadores. En la soledad no hay aplausos, no hay aprobación, no hay espejos sociales que confirmen quién eres. Solo queda lo que realmente eres cuando nadie te observa. La mayoría teme la soledad porque en ella desaparece el ruido que anestesiaba el pensamiento. Todo lo que fue evitado emerge. Dudas, inseguridades, ambiciones no confesadas, resentimientos acumulados. Por eso muchos prefieren relaciones vacías, conversaciones triviales o estímulos constantes antes que quedarse a solas con su mente. Pero Nietzsche veía ahí una oportunidad. Solo quien soporta ese peso puede transformarlo en fuerza. La soledad fértil no es aislamiento pasivo. No es huir del mundo por miedo o incapacidad social. Es retirada estratégica. Es cortar el flujo constante de influencias externas para permitir que algo propio se organice por dentro. El individuo que entra en soledad sin estructura se rompe. El que entra con disciplina se forja. En la soledad, el individuo deja de definirse por contraste. Ya no es mejor que, peor que aceptado por. Se ve obligado a construir valores internos. Esto es crucial en el pensamiento de Nietzsche. El hombre superior no hereda valores, los crea. Y no se crean en grupo. Se crean en silencio, a través de conflicto interno y responsabilidad radical. Aquí ocurre una inversión profunda. Lo que antes parecía carencia empieza a convertirse en poder. Ya no dependes de la validación externa para actuar. Ya no ajustas tu conducta para ser aceptado. Tus decisiones se vuelven más lentas, más firmes, más conscientes. El individuo solitario desarrolla una relación distinta con el tiempo, con el esfuerzo y con el dolor. No huye de ellos, los utiliza. Nietzsche entendía que toda gran transformación personal atraviesa un periodo de aislamiento.
No porque la sociedad sea inútil, sino porque llega a un punto en el que estorba. El individuo que está creando algo nuevo, una visión, una forma de vivir, no puede hacerlo mientras está constantemente expuesto a opiniones ajenas. Cada opinión externa es una fuerza que tira en una dirección distinta. La soledad permite coherencia. Este proceso no es lineal ni cómodo. Hay momentos de duda profunda. Momentos en los que el individuo se pregunta si no ha ido demasiado lejos. Si no sería más fácil volver atrás, reintegrarse, suavizarse. Y aquí está la prueba real. El que vuelve, vuelve cambiado, pero incompleto. El que permanece, emerge distinto. La soledad también enseña algo fundamental: autogobierno. Sin testigos, sin presión social, tus hábitos quedan al descubierto. Nadie te obliga a ser disciplinado. Nadie te exige consistencia. Si no la construyes tú, no existe. Por eso la soledad separa a los fuertes de los que solo parecían fuertes en compañía. El individuo aprende a sostenerse sin muletas sociales. Este tópico conecta directamente con los anteriores. La socialización te diluye. El ruido social anestesia tu pensamiento. El rebaño castiga tu ascenso. La soledad, entonces, deja de ser una desgracia y se convierte en un laboratorio, el lugar donde se consolida lo que no pudo crecer en grupo. Pero la historia no termina aquí, porque la soledad no es el destino final. Es una etapa, una forja, una preparación. El verdadero poder no está en huir del mundo para siempre, sino en regresar sin depender de él. Después de atravesar la dilución de la masa, la anestesia del pensamiento, el castigo del rebaño, la prueba de la soledad, queda una verdad imposible de ignorar. El poder real nace cuando reduces tu dependencia de los demás. No cuando los odias, no cuando los desprecias, sino cuando dejas de necesitarlos para sentirte válido, acompañado, seguro. Este es el punto final del recorrido y, al mismo tiempo, el más peligroso, porque aquí ya no hay retorno cómodo. Friedrich Nietzsche no proponía una vida de aislamiento perpetuo, sino una jerarquía clara. Primero te construyes, luego eliges. El error de la mayoría es invertir ese orden. Se rodean de gente antes de tener un centro propio. Buscan aprobación antes de tener criterio. Comparten su tiempo antes de saber quiénes son. El resultado es una vida llena de relaciones y vacía de dirección. El individuo que ha atravesado la soledad regresa distinto. Ya no entre los espacios sociales para llenarse, sino para expresarse. Ya no busca pertenecer, sino intercambiar desde la fuerza. Esto cambia por completo la dinámica. Cuando no necesitas a los demás, tu presencia se vuelve más sólida. Hablas menos, pero con más peso. Escuchas más, pero no te diluyes. No compites por atención, porque no la necesitas. Aquí aparece una distinción clave. Reducción no es rechazo. Tener menos gente alrededor no es misantropía, es elección. El individuo fuerte no se rodea de muchos, se rodea de pocos y con intención. No por elitismo superficial, sino porque entiende que cada vínculo es una influencia. Y no todas las influencias son compatibles con lo que está construyendo. Nietzsche entendía el poder como autogobierno, no como dominio sobre otros, sino como dominio sobre uno mismo. Y ese dominio es imposible mientras dependas emocionalmente del entorno. Mientras tus decisiones estén condicionadas por el miedo a perder aceptación, seguirás siendo manipulable. El que necesita aprobación siempre será predecible. El que no la necesita, no. Este es el gran cierre del mensaje. Socializar no es malo en sí mismo. Lo que es destructivo es socializar desde la necesidad, desde el vacío, desde el miedo al silencio. Cuando haces eso, entregas tu poder. Cuando aprendes a estar solo, recuperas soberanía. Y desde esa soberanía, eliges con quién compartes tu tiempo, tu energía y tu atención. El individuo que ha recorrido este camino ya no se explica constantemente. No intenta convencer. No mendiga comprensión. Entiende que no todos están preparados para escuchar y no todos deben estarlo. Esta aceptación elimina una enorme fuga de energía. Dejas de gastar fuerza en justificarte y la concentras en crear, decidir y avanzar. La sociedad sigue ahí. El rebaño sigue funcionando. El ruido no desaparece. Lo que cambia es tu posición frente a todo eso. Ya no reaccionas. Observas. Ya no te adaptas automáticamente. Evalúas. Ya no te diluyes. Te afirmas. Ese es el verdadero poder silencioso del que hablaba Nietzsche, aunque muchos prefieran ignorarlo porque exige responsabilidad absoluta. Y aquí está la última verdad, la más incómoda y la más liberadora. Quien aprende a estar solo deja de ser manipulable.
Ya no pueden asustarte con el rechazo, ni controlarte con la aprobación, ni frenarte con la burla. Has construido un centro interno que no depende del vaivén social. Eso no te hace superior a otros, te hace libre de ellos. Este es el veredicto final. Menos gente no significa menos vida. Significa más dirección, más claridad, más fuerza interior. La masa ofrece calor, pero enfría el espíritu. La soledad exige, pero fortalece. Y solo quien ha tenido el coraje de atravesarla puede volver al mundo sin perderse en él. Aquí no hay llamada a la rebelión ruidosa, ni al aislamiento extremo. Hay una invitación más peligrosa. Elige conscientemente cuánto mundo dejas entrar en ti, porque en esa elección se decide si vives diluido o si vives con poder.